Buenas noches con todos los asistentes. Hoy tendremos la ponencia de la 10ª sesión con el tema de registro PLAME, AFP y planilla electrónica, como parte del curso Gestión de Planillas, la cual estará a cargo del ponente Julio Ángel Villena Guamaní, contador público colegiado con 6 años de experiencia en outsourcing contable en materia financiera, tributaria y laboral. Destacado en empresas del sector privado de servicio, comercial y exportación, con maestría en ciencias contables y financieras con mención en auditoría y gestión tributaria. Las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la disertación, al final de la presentación general. Si hubiese alguna duda al finalizar, los invitamos a levantar la mano para que puedan realizar sus preguntas o dejar sus comentarios por el chat en el transcurso de la ponencia. Muy bien, damos la bienvenida al contador Julio Ángel Villena Guamaní para que pueda iniciar con la ponencia. ¿Qué tal, estimada? Muy buenas noches con todos. De acuerdo a las indicaciones establecidas, hoy es nuestra última sesión, por lo cual iremos a la parte práctica en relación al registro, AFPNet y PLAME. Para ello, permítame compartir mi pantalla. Bien, me confirman que puedan ver mi pantalla y me escuchen sin ningún problema, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, comenzamos. Bien, chicos, dado que hemos visto todas las aplicaciones en cuanto a remuneraciones, beneficios sociales e inclusive participación de los trabajadores, entonces esta última parte refiere las formas de presentación y declaración ante SUNAT, como en este caso, si voy a reconocer beneficios sociales o voy a reconocer en este caso la remuneración de un trabajador, previamente ha tenido que estar registrado. Entonces, para ello vamos a hacer una explicación de la teoría. Mi intención es lo siguiente. Lo que voy a hacer es explicar parte de la teoría del T-registro, del tema de la PLAME, hacer un pequeño llenado del T-registro. Culminado ello, vamos a la segunda parte, el cual consiste en subir en un formato plano la FPNet y también llenar algunos datos de la PLAME. Entonces, permítame para ello mostrar lo siguiente. En el caso del T-registro, vale hablar el concepto, es el registro de la información laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas y demás. En este caso, para poder, en este caso, consignar a un trabajador que esté en la planilla de la empresa, muy aparte de efectuar todos los documentos internos, para efectos de SUNAT, de reconocer, en este caso, los tributos correspondientes en aporte salud y descuentos, se tiene que dar la alta por medio de este T-registro, que es prácticamente una plataforma por el propio SUNAT. Este T-registro contiene la información laboral y también datos de otros ingresos de los sujetos registrados. Ahora, para poder acceder a este T-registro, denominado de esta manera, nos da que la ruta para ello es a través de la clave SOL. Aquí da las opciones de cómo en este caso dar la alta, modificación o baja. Lo que estoy mostrando aquí son cortes, papeles de trabajo, donde se va a mostrar cómo se ingresa al T-registro.
Yo lo voy a mostrar para efectos de la grabación una manera directa para poder efectuar claro, consignar en este caso dicho registro, pero es a través de la clave SOL de SUNAT. Inclusive aquí les estoy dejando el link donde ustedes pueden entrar para poder hacerlo. Es de mencionar, y me parece que lo voy a estar diciendo en casi toda la ponencia el día de hoy, que, bueno, lamentablemente no hay en este caso archivos separados que se puedan instalar en la máquina para que una persona pueda ir practicando, porque ya está de alguna manera vinculado con SUNAT. Entonces, si es que tratamos en este caso de facilitar la información para que una persona practique, eso tendría que ser por medio de un demo. No podría ser en este caso a través de una empresa, dado que información que se registre, información que se declara. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. Por ello, la información de la empresa eh, es muy sensible para esta situación. Voy a valerme en este caso del material del Excel, el cual también he remitido para la sesión 10 sobre el desarrollo del T-registro. En resumidas cuentas, el T-registro nos ayuda para eso, para poder registrar la información laboral indistintamente, sea cualquier tipo de trabajador, sea su modalidad, sea formativa, de terceros, derechohabientes e inclusive también la alta misma del empleador. Lo que he hecho es facilitarles la ruta donde van a poder consignar y ver toda esa información laboral que comprende la seguridad social y demás datos que veamos del trabajador. En este caso está automatizado con otras entidades donde basta con llenar el DNI, la fecha de nacimiento y se va a poder visualizar los datos requeridos. Eso es por el tema del T-registro, cuando lleno formalmente los datos del trabajador, donde nosotros consignamos nombres, apellidos, DNI, teléfono, correo, el cargo, el puesto que ocupa, desde cuándo inicia la relación laboral, así como también en qué aporte de seguro se encuentra. Podría estar en este caso en el SIS o podría estar en el Seguro Social de Salud, e inclusive también el fondo de pensiones, si está en la ONP o en la FP. Así como también, y bueno, ya también desde hace unos años se está solicitando que se consigne la información de la educación del trabajador. Inclusive hay grados para colocar si está en educación secundaria completa, incompleta, formación de instituto superior, universidad, posgrado, entre más. Y hasta si está reconocido por la SUNEDU, se vincula de manera automática en la universidad de origen, si es que está acreditada en este caso por SUNEDU. Previo al registro mostramos lo que es la PLAME, el PDT PLAME, que significa una abreviatura de planilla mensual. En este caso, la planilla mensual electrónica es la que va a trabajar con los datos que hemos llenado en el T-registro. En el T-registro llenamos la información, datos del trabajador, remuneración, inicio, aportes, descuentos, y en el PDT PLAME, denominado planilla mensual, es donde va a arrastrar, va a vincular los datos que se hayan registrado en el T-registro y con ello nos da la información de los datos del trabajador. Obviamente, como no todas las planillas de cada mes es igual, entonces las casillas que van a aparecer sirven para que se consigne la información de las remuneraciones, bonificaciones, descuentos, aportes, entre más. Prácticamente es como es como realizar una planilla en vivo y en directo en la plataforma de SUNAT. Nosotros habíamos realizado en una sesión anterior sobre el desarrollo de una planilla de manera horizontal. Es precisamente lo que también contiene el material de esta sesión, donde teniendo la base, el papel de trabajo, nos va a permitir contrastar que aquello que se suba en la planilla, en la plame mensual, se compruebe que
los datos son iguales. Es de mencionar que la planilla mensual está disponible desde noviembre de 2011, dado que antes se estaba declarando en un PDT 601, el cual también era descargable por módulos independientes y se podía con ello visualizar. Tal como dice, los empleadores deben presentar en forma consolidada la información de tanto trabajadores, pensionistas, prestadores de servicio, persona en formación de modalidad formativa, inclusive terceros. Inclusive aquí se declaran los recibos por honorarios, solo que está separado lo que son datos de trabajadores, pensionistas, formación laboral, terceros. Bueno, lo que les estoy mostrando aquí solamente es la careta de cómo se visualiza el PDT Plame al momento de ingresar a esta plataforma. Yo lo que voy a hacer en la segunda hora es mostrarles cómo es que se ingresa a esta plataforma. Entonces, hemos visto de manera general algo de la teoría y con ello ahora vamos a la práctica. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Lo que voy a hacer es entrar a una empresa y vamos a consignar los datos. Permíteme para ello, solo por un momento, dejar de compartir mi pantalla para poder entrar. En breve te voy a indicar lo que voy a hacer. Bien, nuevamente he vuelto a compartir. Por favor, me confirman que visualicen mi pantalla. En este caso voy a compartir la plataforma de Sunat. Me confirman si lo visualizan, por favor. Ok, muchas gracias. Sí, esto con Kunfin, dado que voy a estar haciendo esto de manera constante y esto por una razón. Verán, yo lo que voy a hacer es entrar a sunat.gov.pe y aquí tengo dos formas de ingresar, en este caso por operaciones en línea o por el portal web anterior. Por cualquier ruta se puede ingresar y se puede entrar a esta opción, trámites y consultas. Y aquí me va, bueno, aquí ya he entrado de manera automática, pero cuando yo ingreso a trámites y consultas, me va a pedir en este caso los datos de la clave SOL, es decir, el número de RUT, el usuario y la contraseña. En este caso, para efectos didácticos, yo ya ingresé esos datos y ahorita estoy mostrando tal cual una empresa. Entonces, para ello nos vamos a dirigir al módulo de empresas, vamos a ir a mi RUG y otros registros y vamos a ir a T-Registro. Si es que es la primera vez que vamos a habilitar planillas, entonces se va primero a registro del empleador y se va en registro. En este caso, esta empresa ya se ha dado el alta correspondiente, donde nosotros estamos consignando la información. Aquí estamos dando la alta correspondiente, los datos de la razón social y todo ello. Cuando se dé recién la alta en el registro del empleador, recién podemos ir a este módulo, que es el registro individual. En este registro individual, para efectos de presentación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a presentar mis datos. Para ello, cuando vamos a ingresar a un trabajador por primera vez, vamos a consignar la opción en registro individual, nuevo. La única opción que se habilita es búsqueda de personas. Y solamente para efectos didácticos voy a trabajar con mi DNI. Me pide también la fecha de nacimiento y buscar. Esperamos un momento lo que hace el procedimiento y ya vinculó los datos. En este caso, ha vinculado los datos de mi DNI, mis apellidos y nombres, fecha de nacimiento, mi estado civil
y el país de origen, en este caso Perú. Como pueden visualizar, aquí hay hasta 3 opciones donde se va a registrar en este caso al trabajador. Si yo fuera un practicante, en este caso tendría que estar consignando mis datos en esta pestaña. Si fuera pensionista, es decir, alguien que ya efectuó su tiempo de trabajo y estoy recibiendo una pensión de jubilación o cesantía y voy a volver nuevamente a trabajar, entonces consignaré estos datos aquí. Y este es el más habitual, el del trabajador, aquel que ingresa por primera vez. Entonces, ¿qué voy a hacer para efectos de ello? Consignaré mi fecha de inicio, cuándo empieza a trabajar bueno, en este caso el trabajador. Pongamos en este caso la fecha de hoy día, un 3 de julio del 2022. No voy a colocar todavía fecha de fin porque eso solo se colocaría cuando el trabajador haya culminado el vínculo de trabajo. Si es que ha culminado el vínculo de trabajo, entonces aquí recién colocaremos cuál sería el motivo de baja para retirar al trabajador, sea por renuncia, por despido, invalidez, mutuo disenso, entre más. Son las opciones que establece en este caso la planilla. Tipo de trabajador, en este caso, ¿cuál sería el tipo de trabajador frecuente? Sea un ejecutivo, un obrero, un empleado, un practicante de Senati, construcción civil, marítimo, periodista, son las opciones que nos da en este caso el propio registro. Lo habitual es consignar, si estamos en una empresa de servicios, consignar el tema de empleado. Como pueden ver, los datos están jalando en cuanto al inicio de trabajo, en cuanto a la fecha de inicio de trabajo, 3 de julio, 3 de julio. Para ello voy a poner el régimen laboral. Si esta empresa no se hubiera acogido al régimen MIPE laboral, entonces podría consignar en este caso el decreto legislativo 728. Si es que la empresa perteneciera a otro régimen distinto, y aquí se especifica sea agrario, minero, construcción civil, entonces se marcará la opción correspondiente. Caso que no sea, entonces recién iremos a la opción otros. Para efectos didácticos utilizaremos el decreto legislativo 728. Me está pidiendo en este caso la ocupación. Aquí hay un listado. Y aquí hay un listado de opciones donde se parametra en este caso cuál sería el tipo de profesión. Se puede en este caso llenar por código o también por nombre. En mi caso, bueno, no utilizo tanto lo que son los códigos porque no memorizo yo eso, pero podemos en este caso escribir mi cargo. Yo soy contador, entonces me ocuparé de mi profesión como contador. Y aquí tenemos opciones que nos da contador, auditoría de empresas, municipal, contabilidad de costos, empresa, entre más. Vamos a colocar por el momento contador empresa y automáticamente se genera el código. Vamos a establecer el tipo de contrato. Si es que previamente ya se firmó el contrato, entonces sabemos que hay contratos a plazo determinado o indeterminado. En este caso, aquí tenemos como opciones todos los ejemplos que hemos visto en la sesión 2 y en la sesión 1 con respecto a los tipos de contratos a plazo determinado. Suponiendo que estamos en el escenario que la empresa está creciendo y está realizando actividades en este 2022, utilizaremos para ello el concepto por inicio e incremento de actividad. Ojo, que previamente ha tenido que consignarse el tipo de contrato. Es decir, para poder llenar recién este registro, previamente hemos tenido que haber pactado con el trabajador, haber establecido un contrato de trabajo y también haber extraído todos los datos necesarios en su ficha inicial para poder declararlos en este registro. Aquí formalmente estoy dando la alta del trabajador para que empiece a laborar, para que esté declarado como trabajador dependiente de la empresa. Tenemos también tipo de pago, periodicidad, de qué manera se le va a efectuar en este caso el tipo de pago, sea en efectivo, depósito en cuenta u otros. Preferible colocarlo depósito en cuentas, dependiendo en este caso del sueldo del trabajador. Han habido modificaciones con respecto a la ley de bancarización, el cual exige que para sustentar todo costo-gasto, si es que la transacción es mayor a los 2.000 soles o a los 500 dólares, tiene que efectuarse a través de un medio de pago. Para efectos de este ejercicio tenemos que
considerar que, dependiendo de la remuneración del trabajador, es preferible, en este caso, utilizar depósito en cuenta. ¿Con qué periodicidad va a ser los pagos? Mensual, quincenal, semanal, diario u otros, efectuaremos mensual. Es lo habitual. Si es que colocamos depósito en cuenta, entonces tendremos que consignar alguno de los bancos que tenemos como opciones y colocar en este caso el número de banco, perdón, el nombre del banco y también el número de cuenta respectivo. Asimismo, también me establece un monto de remuneración básica inicial. Solamente es una referencia, porque puedo haber establecido con el trabajador un sueldo inicial, pongamos la remuneración mínima vital vigente desde mayo 2025, y puede en el transcurso que el concepto del trabajador, el monto de la remuneración puede ascender, puede variar. Entonces, no es, esto lo toman como una referencia. ¿Cuándo realmente se va a tomar el monto de la remuneración? Cuando lo declaremos en la PLAME. Aquí solamente es el registro, son los datos del trabajador. Establecimiento donde labora, por lo general, bueno, dependiendo de los datos que se hayan consignado en la empresa, si tiene un domicilio fiscal y también establecimientos anexos, entonces se desplegará las opciones necesarias para poder indicar en dónde va a laborar el trabajador. Si esta empresa tuviese, en este caso, más establecimientos anexos, ahí se efectuará la declaración. Código local, que por lo general solamente será uno para efectos académicos. La jornada de trabajo, marcaremos que en este caso será jornada de trabajo máxima. Situación especial ninguna. Personal con discapacidad no. Sindicalizado no. Situación activo. Una vez que yo he llenado los datos de laborales, voy a los datos de seguridad social. Como pueden ver, de manera automática, cuando he colocado la fecha de inicio del trabajador, también me está arrastrando la fecha de inicio del régimen de salud. En este caso, voy a desplegar las opciones para poder escoger el régimen de salud, sea de una EPS, servicio propio, agrícola o regular. Para efectos generales, utilizaremos e-salud regular. Asimismo, también estableceremos un régimen pensionario. Si el trabajador ya laboraba antes en otro sitio, él tendrá que decir en sus datos en qué, eh, en qué fondo de pensiones aportaba. Es necesario también mencionar que hay un formato no necesariamente estandarizado, sino un formato libre, pero en ese formato se tiene que indicar la elección del régimen pensionario del trabajador con firma y huella de él, donde se consignará el régimen pensionario si es que lo hace por primera vez, o en este caso por el régimen pensionario si es que ya arrastra desde un periodo un régimen pensionario 1 y decide cambiar de régimen pensionario al 2 cuando ingresa a esta empresa. Pero se le tiene que hacer la consulta y esa consulta tiene que estar refrendada en un papel de trabajo. En este caso aquí tenemos las opciones tanto del decreto legislativo 19.990 por el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, y también las demás AFPs. En este caso, trabajaremos con la AFP correspondiente. Bueno, en mi caso, yo soy Habitat, dado que en el año 2000, claro, en un periodo, cuando ganó en este caso la licitación, fue Habitat tenía en este caso esa potestad. Entonces, todo trabajador nuevo que ingresaba en ese momento, y si no me equivoco fue por el 2017, tenía que entrar de manera automática al Habitat. El CUS, bueno, viene a ser el código único del sistema privado de pensiones que me da el Habitat, o en este caso la FP, cuando ya me haya registrado. Si es que no lo tengo, puedo también ir a consulta SBS, que por lo general no funciona a veces, como lo pueden ver en este momento. Entonces, esto se busca en otro dato. En la página de la SBS puedes buscar la consulta del trabajador, basta que ya tengas en este caso los apellidos y nombres, lo registras y te va a aparecer el CUS, en este caso que es el código, es como un DNI, por decirlo así, para efectos del hábitat. Es el código con el que te reconocen que perteneces en este caso al fondo privado de pensiones, el cual puede estar consignado por
letras y números. Asimismo, también consigno si es que donde yo esté laborando pertenece a una actividad de riesgo para poder considerar que aporto al seguro complementario del tiempo de riesgo, que como lo vimos en la sesión de salud, aportes, el SSTR vendría a ser un complemento, un aporte complementario del salud por la actividad de riesgo que realiza el trabajador. Estamos hablando de los niveles, en este caso, del trabajador que tendría que efectuar dependiendo de la actividad del negocio, donde hay hasta 4 niveles de riesgo. El nivel de riesgo más bajo, 1, por, por actividades de industria, y el nivel de riesgo más alto, 1, en este caso, cuando se elabora en mineras o canteras. En este caso consigno que es no, porque no estoy en este caso laborando en una empresa de riesgo mayor. Finalmente te pide también la situación educativa. En este caso, consignaré en este caso cuál es mi educación. Como podemos ver, hay desde una educación no formal, especial, y va ascendiendo a nivel primario, secundario, técnico, superior, universitario, bachiller, titulado, maestría, doctorado, y el último grado es grado de doctor. En mi caso, yo estoy aquí, en maestría. Y como pueden ver, de manera automática, solamente con haber consignado ello, miren lo que está pasando. Aquí me dan los datos de mi alma mater, en la fecha que yo egresé de la universidad. Yo estuve en la UNSA, Universidad Nacional de San Agustín, consigna el año de egreso, e inclusive consigna de manera automática mi carrera. Como les dije, ya de alguna manera está vinculado con la SUNEDU. La SUNAT está vinculando tanto con la RANIE, con la SUNEDU y con otras entidades para poder, en este caso, vincular información. Como pueden ver, en este caso, simplemente he consignado mi grado de estudios y, y en este caso, el T-registro de manera automática me ha reconocido cuál es, en este caso, mi universidad de origen o dónde he realizado mi formación profesional. Y finalmente los datos tributarios. En este caso consignaremos si es que yo percibo algún otro tipo de ingresos o si tengo algún convenio. En este caso solamente aplicaremos el segundo caso, aplicación de convenio, solo cuando hablemos de trabajadores extranjeros que estén laborando aquí. Por ejemplo, si hablamos de un convenio del CAN, Comunidad Andina, es cuando algún trabajador del extranjero, sea de Ecuador o de Colombia, viniese aquí a laborar a Perú y al saber que tenemos un convenio internacional, entonces marcaría sí. ¿Esto con qué fin? Para que, para que el trabajador extranjero solamente le retengan impuestos en el país donde efectivamente está generando el ingreso. Porque si es que estamos hablando de una doble imposición, tendría que prácticamente Perú retenerle los impuestos generados en el país, así como también en Colombia o en Colombia, Ecuador, cualquiera de los países de la CAN, le tendría que también retener el impuesto. Entonces, el fin de esta comunidad andina es poder establecer un convenio de para evitar la doble imposición, para que solo en un lugar le retengan impuestos. Y finalmente damos clic en aceptar. No voy a dar clic en aceptar por efectos de trabajo, porque esto es información de una empresa donde si yo consigno la opción aceptar, me da de manera automática, en este caso, que el trabajador ha sido registrado y por lo tanto ya está dado la alta correspondiente para que pueda empezar a laborar. Si consigno aceptar, entonces este dato de manera automática ya estaría vinculado para el siguiente paso, que vendría a ser la PLAME. Como les dije, solamente son efectos didácticos para explicarles cómo es el llenado. No voy en este caso a consignar aceptar, porque si lo hiciera, entonces ya le estaría generando, para efectos de la empresa, que ya existe un trabajador. Como ven, como no he guardado los datos, simplemente no se muestra nada. No hay registros, por lo tanto no tendría por qué preocuparme en ello. Esa es prácticamente la razón de por qué en este caso hay una sensibilidad en cuanto a la información, porque, como les dije, son datos reales que ya están vinculados con las entidades públicas. Entonces, si estoy consignando información, entonces ya lo toman como declarado. Entonces, de todas formas, siempre tomando la precaución del caso.
No les estoy diciendo que consigan el RUJ o la clave de una empresa para que empiecen a practicar, porque nunca se los van a dar, a no ser que sea de su propia empresa, dado que es bastante sensible registrar información que no es fidedigna, que no es la real, para efectos de entidades que van a tomar esos datos como reales. ¿Sí? Es la razón de por qué estamos trabajando de esa manera. Bien, solamente para efectos didácticos esto se ha efectuado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es salir, cerrar opciones y ¿qué es lo que voy a trabajar? Yo lo que voy a hacer en la siguiente hora es hacer lo siguiente. Voy a solamente explicar también la ruta o el recorrido para poder consignar lo que es eh, un caso de la FP y al mismo tiempo también un caso de la PLAME. En este caso voy a utilizar otra empresa porque para ello necesito vincular un dato. Como aquí en el registro de esta empresa no he registrado un trabajador, entonces necesito trabajar en este caso con otra empresa donde tengo consignado trabajadores para efectos de que puedan ustedes visualizar que estoy arrastrando información. Bien, como en este caso son dos casuísticas que se van a realizar el día de hoy, entonces vamos a necesitar algo de tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, estimada. Para ello, pediría podamos hacer un corte, unos 5 o 10 minutos, porque vamos a comenzar de plano o mejor dicho, de lleno, con todo lo demás. Es decir, vamos a efectuar una simulación de la declaración de la FPNet y al mismo tiempo la declaración de la PLAME. Entonces, para ello necesitamos abarcar mayor tiempo. Por eso, la primera hora ha servido para poder de alguna manera explicar teóricamente de manera sucinta tanto el dato de T-registro como el de la PLAME, para que nosotros podamos hacer, sí, para que nosotros podamos realizar en la segunda hora con más tiempo las dos otras aplicaciones, la FPNet y la PLAME. El fin de la primera hora ha sido mostrarles el desarrollo del T-registro. Ahora vamos a ir al tema del desarrollo de la AFPNet y el tema de la PLAME. Te doy el pase estimada para que podamos dar receso un pequeño tiempo y continuar en la segunda hora de largo hasta culminar. Listo. A continuación daremos un pequeño receso. Mientras el receso vamos a presentar un video corto sobre nuestra empresa para que puedan conocer los servicios que ofrecemos.
Listo, continuaremos con la segunda parte de la disertación, por lo que daremos pase al ponente Julio Ángel Villena Guamaní. Bien, estimada, muchas gracias. Entonces, procederé. Vamos a ir con esta segunda parte, primero con el tema de la FP. Voy a compartir para eso mi pantalla. Me confirman que puedan visualizarlo, por favor. Estoy compartiendo en este caso esta pantalla. Bien, a ver. Bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir una pestaña cualquiera del internet y voy a ir a FPNet. En FPNet voy a estar aquí en esta plataforma y para ello me va a pedir los datos del empleador, donde voy a consignar el root usuario, el texto en la imagen que pueden visualizar y también la clave. Para ello voy a dejar de compartir un momento para ingresar. Denme un segundo. Solo es temporal. Listo. Voy a cerrar esta información. Y volveré a compartir. Bien, ya entré al FPNet con la clave correspondiente. Aquí están los datos de otra empresa y en este caso el dato del administrador. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a declarar por primera vez lo que es una planilla, lo que hacemos es ir a aportes, presentación y pago de planillas. Nos va a pedir que consignemos en este caso cuál es el periodo que voy a efectuar. Si en este caso estamos hablando de la FPNet de junio, tenemos hasta los 5 primeros días hábiles del mes siguiente para poder efectuarlo. En este caso, tenemos, tenemos hasta el día 7 de julio para poder hacer la declaración de la FPNet. Para ello, consignaré el periodo junio 2022 y para ello vamos a subir un formato plano. En este caso es un formato Excel donde voy a consignar los datos del trabajador. Se consigna este texto y recién se da la opción cargar, donde te va a visualizar la información que estás enviando. Para ello voy a mostrar en la sesión 10 esta planilla única como ejemplo. Esta es la planilla de la FPNet, la podemos descargar directamente también de la plataforma. Y esta es la estructura que nos da. Para ello vamos a respetar como información las tres primeras filas donde me consignan estos datos. El número de secuencia, que en este caso es el orden correlativo del trabajo, 1, 2, 3, 4. El CUS, lo que había mencionado, el código único del sistema privado de pensiones, que puede estar consignado tanto entre números y letras. Después te pide el tipo de documento de identidad. Si es que es eh, un trabajador habitual, normal, entonces consignamos el dígito 0, el cual indica que es DNI. Si es que hablamos que es
del extranjero, utilizaremos el dígito 1, carnet de extranjería. Caso contrario, sean otras opciones, como carnet militar y policial, utilizaremos el 2. Sea libreta de adolescente trabajador, utilizaremos el 3. Pasaporte sea el 4. Y 5, inexistente, pendiente de afiliación. Después, en ello que consignaremos el número de identidad. En este caso, de acuerdo al tipo de documento que hayamos escogido, tendremos que consignar cuál es el número de identidad, que por lo general en un DNI es a 8 dígitos. Después de ello, desglosamos los datos de los apellidos, tanto paterno, materno y nombres. Aquí estamos colocando algunos por efectos de ejemplo. Lo que sigue son datos de abreviatura en relación laboral, inicio de relación laboral y cese de relación laboral, donde voy a tener que consignar dos opciones, S de sí y N de no. En la relación laboral primero me pregunta, indica que existe la relación laboral en el mes de devengue. Si estoy declarando la planilla del mes de junio, entonces debo consignar si es que a la fecha existe relación laboral. Si pongo sí, entonces colocaré una S. Si pongo N de no, significa que es un trabajador que ya ha cesado y solamente estoy regularizando algún aporte pendiente de AFP que ha quedado. Puedo en este caso tener algún trabajador que cesó en mayo, pero no registrar en este caso la totalidad. Para la planilla de junio tendré que colocar en este caso para ese trabajador no, para hacer pagos posteriores después de haber cesado el trabajador. Inicio de relación laboral. Sí o no. Indico si es que la relación laboral se inició en el mes de devengue, es decir, el trabajador ingresó a laborar el 1 de junio, el 15 de junio, el 20 de junio. Si es que ingresó a laborar en el mes que estamos declarando, entonces colocamos S. Si es que el trabajador ya labora desde enero del 2022, entonces colocaremos N de no, porque no está laborando desde que se inicia el mes de devengue que estamos declarando, que en este caso es junio, sino ya viene de planillas pasadas. Y por último, cese de la relación laboral. Dato obligatorio, indica si la relación laboral terminó en el mes de devengue. Si terminó en el mes de devengue, significa lo mismo. El trabajador ingresó el 1 de junio y cesó el 30 de junio, entonces consignaré si es que el trabajador terminó en ese mes de devengue, utilizaré ese de sí. Pero si el trabajador ya laboró en el mes de junio y va a continuar laborando en el mes de julio, entonces colocaré simplemente N de no, donde estoy indicando que el trabajador aún sigue laborando conmigo, no ha cesado. Aquí también nos da algunos datos sobre la excepción de aportar. Obviamente aquí hay unas cláusulas que nos dicen que cuando no estamos obligados a aportar, en este caso en la FPNet, si es que hubiese licencia sin goce de haber, hay subsidios, en este caso por parte de salud. Estamos hablando de algún afiliado pensionado por jubilación o invalidez, algún aporte postergado por inicio de la relación laboral posterior al cierre de planillas o algún otro motivo. Entonces, si es que hubiese alguna de estas excepciones que se menciona en esta columna, entonces solamente colocaremos la abreviatura. Para efectos de este ejercicio se colocó la P y la L. P por el aporte postergado y la L por licencia sin goce de haber. Solamente son los casos en los que no se aporta. Lo que sigue es la remuneración asegurable. En este caso consideraremos la remuneración computable que estaría afecta al fondo de pensiones. Entonces, basta con que coloquemos cuánto es la información. Aquí solamente está por efectos de ejemplo cuánto es en este caso la remuneración por cada trabajador base para el cálculo, el cual consignaremos aquí. Si el trabajador tiene este ingreso, es un ejemplo, y también tiene asignación familiar, entonces también agregaremos ese dato. Es decir, aquí es la remuneración computable, la remuneración base para calcular los aportes obligatorios, las primas de seguro y la comisión de la AFP.
Es lógico mencionar que como aquí consigné excepciones de aportar, sea cual sea el motivo, aquí tiene que dar el dato cero para que, a pesar de que muestre que estoy declarando un trabajador que aún se mantiene activo, consigno que tiene alguna excepción para aportar, sea cual sea el motivo, y por lo tanto su remuneración tiene que colocarse cero para que no se calcule en este caso el dato. Todo lo que viene de más se llena en cero y corresponde en este caso a aportes voluntarios del FP por parte del trabajador y por parte del empleador, que de hecho solamente se consignará si es que estamos trabajando en otro régimen de trabajo, sí, pero no es en este caso obligatorio. Pero para efectos de la planilla se tiene que llenar en cero. Y por último tenemos tipo de trabajador o rubro. Si es dependiente normal, cualquier planilla, colocamos N. Si es que fuera algún trabajador por algún régimen laboral especializado como construcción, entonces colocamos C. Si fuera trabajador de minera, colocamos M. Y si fuera trabajador pesquero, colocamos P. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando coloquemos este tipo de rubro de trabajador? Bueno, este último dato es una FP en blanco. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo lo que voy a subir es, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que se hace es eliminar las tres primeras columnas, las tres primeras filas de este formato y solamente me voy a quedar con los datos que he colocado. Ese dato, ese archivo se guarda y nuevamente vamos aquí al archivo de Excel texto donde vamos a ubicar dónde está la planilla de ejemplo. Lo que se hace es cargarla y lo que se hace es subirla, inmediatamente cargar. En este caso sabemos que no puedo cargar, en este caso la FP, pero cuando se haya efectuado me va a aparecer la información siguiente. Me va a aparecer de manera similar estos datos, donde yo estoy colocando, donde me va a aparecer de manera automática estos datos. ¿Cuál es la FP que corresponde por cada trabajador? Perdón, ¿cuál es la FP que corresponde a los trabajadores? ¿Cuánto es el fondo nominal? ¿Cuánto es el fondo del 10%? ¿Y cuánto vendría a ser este fondo nominal? Este fondo nominal que está en la segunda corresponde a la sumatoria tanto de la prima de seguro como de la comisión. Es decir, como han visto en el Excel, yo no he llenado ni especificado el tipo de FP, solamente he consignado la remuneración básica del trabajador, pero agregué el CUS, el DNI, apellidos y nombres. Entonces, lo que va a hacer de manera automática la FPNet es automatizar por el CUS y mostrarte este detalle. Tú estás declarando una planilla de FPNet por el mes de junio y estas vendrían a ser las AFPs correspondientes, integra, prima, pro futuro. Y estos vendrían a ser los montos, es decir, ya de manera automática te calcula también cuánto es en este caso la AFP. Ojo que no hay que confiarnos en este caso por el hecho de que te genera de manera automática, porque pudimos haber llenado algún dato de manera errónea y puede en este caso estar efectuándose eh, un aporte a FP que no corresponda. Por eso siempre es necesario que se arme un papel de trabajo, una planilla, para poder consignar ese dato. Para comprobar lo que dice en el Excel con lo que dice en la planilla, que los datos son los correctos. Entonces, una vez comprobado que los datos que yo tengo en mi papel de trabajo del Excel con la FPNet son los correctos, entonces procedemos a declarar. Lo que va a pasar es que se va a declarar cada uno de estas FPs, integra, prima, pro futuro, que para efectos de esta empresa tiene estas tres, y aquí hay las opciones de pagarlo directamente con algún banco que esté vinculado, o en este caso, pagarlo con la emisión de un ticket. Ese ticket se genera y con ello se puede apersonar a cualquier, bueno, en este caso a cualquiera de los bancos autorizados de la FPN
para poder realizar la cancelación en efectivo, en depósito en cuenta. Una vez efectuado ello, aquí va a aparecer los datos finales, donde aquí te dice el estado. Por lo general, cuando presentamos por primera vez, aquí te aparece estado presentado. Pagado cambia cuando efectivamente el banco recepciona de que el ticket generado, o en este caso, la declaración efectuada, ha sido cancelada. Cuando ha sido cancelada, entonces se reconoce. Para efectos de este ejemplo que estamos viendo, ya está cancelado, fue declarado el 7 de junio del 2022 y fue pagado el 9 de junio del 2022. Estamos hablando para efectos de este ejercicio una planilla de mayo, de un mes anterior. Esta empresa lo que hizo es lo siguiente, no tiene en este caso vinculado el número de cuenta para hacer la transferencia directa, por lo que se ha emitido un ticket de FP, para que con ese ticket se apersone a pagar. Es por eso que hay esa diferencia de días. O inclusive, si es que no hubiera sido diferencia de días, puede que lo he declarado, pero no tenía como empresa dinero suficiente para poder efectuar la cancelación. Pero aquí podemos visualizar esos datos. Es importante, como menciono, que se corrobore. Estos son los datos que nos da el FPNet, que es el sistema te va a dar lo que tú llenes. Por eso siempre es necesario revisar y hacer en un papel de trabajo las planillas correspondientes para que puedas cotejar o cruzar que los datos que tú estás calculando en tu papel de trabajo sean iguales a los datos de la FPNet. Como les digo, no necesariamente significa que todo sea correcto. Y esto como una autocrítica y como una autoevaluación. Se supone que tenemos que tener filtros de control. No podemos dejarnos llevar solamente por la automatización o porque el sistema ya nos da ese resultado. Nuestro valor agregado es que ese trabajo tiene que ser supervisado, contrastado, sobre todo para evitar diferencias, evitar que cometamos el error de haber consignado un dato erróneo. Y listo, chicos, esa sería en este caso la declaración por parte de la FPNet que se realiza. En este caso, tenemos más opciones aquí de la FPNet. Las únicas que les he mostrado solamente son para efectos de presentar y pagar la planilla. Y también, bueno, hay otras opciones. Cuando hacemos la consulta de afiliación unitaria o masiva. En este caso es cuando el trabajador, bueno, por ejemplo, me ha pasado que te dicen, yo vengo de una FP, pero no sé en qué FP, ni sé qué tipo de comisión sea. Entonces, previamente de haber llenado el formato correspondiente de a qué fondo de pensiones pertenece, entonces lo que se hace es la búsqueda. Basta que tengamos en este caso el DNI para poder utilizar, para que nos pueda en esta plataforma sacar el CUS, el código, y hasta nos da el dato de la FP, e inclusive también nos da, claro, también nos da inclusive el tipo de comisión. En parte eso nos ayuda, es bueno eso. Vamos a ver si el tiempo lo permite, podemos hacer un ejemplo. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a descargar el modelo del CUS y voy a mostrar lo siguiente. Solo para efectos de esta empresa, porque es válido para cualquier empresa consultar. Si yo por primera vez voy a aportar, no, si yo por primera vez estoy ingresando a esta empresa y digo que estoy en la FP, pero no sé en qué tipo, en qué FP estoy o qué tipo de comisión estoy, entonces puedo hacer esta consulta masiva unitaria donde me piden estos datos. He descargado el Excel que está vinculado con la plataforma y solamente me pide que consigne estos datos. 0 por DNI, número de documento, que en este caso voy a consignar el mío, voy a consignar mis apellidos, y por último mi nombre. ¿Y qué va a pasar? Estos datos que ustedes ven aquí como CUS, apellido paterno, materno, nombre, último de vengo, motivo de salida, AFP y comisión, estos son los datos que me va a dar la plataforma una vez que yo haya llenado esta información. Para ello, ¿qué se hace? Nuevamente, se eliminan las 3 primeras filas de información, control G, guardo, y lo que voy a hacer es
irme aquí, consulta afiliado masivo. Para ello voy a descargar el periodo reciente, junio, y voy a consignar, lo puse en descargas, la consulta del CUS. Claro, aquí hay algunas condiciones. Si solamente quiero conocer cuál es el CUS, el código del trabajador, no es necesario colocar fecha de devengue. Le tendría que colocar sin devengue. Pero como yo quiero saber el tipo de FP y la comisión, le voy a consignar un periodo. Y lo único que voy a hacer es cargar. Y vean ustedes que la plataforma me ha botado de manera automática un Excel. Voy a hacer clic en ese Excel y vamos a visualizar lo siguiente. Como pueden ver, aquí aparecen los datos que yo inicialmente registré y estos son los datos que me está mostrando la FP. Aquí me muestra de manera automática cuál es mi CUS, mi código único del sistema de pensiones. Nuevamente, para validar, me da mis apellidos y nombres. Esto es necesario porque pude haber llenado el DNI correcto, pero consigné mal los nombres y apellidos y puede que sea otra persona. Aquí estoy comprobando que efectivamente los datos del DNI coinciden con el CUS y coinciden con el resto de información. Me da en este caso el periodo de devengue, dado que a pesar de haber consignado junio, me muestra en la fecha que lo estoy descargando, que en este caso es en el periodo julio 2022. Aquí motivo de pensión, si es que fuera en este caso cesante, todavía no lo soy. Último devengue, motivo de salida de la SP, del sistema de pensiones, en este caso no he salido, aún continúo, y aquí me da mis datos. Yo estoy en la FP Habitat y aquí me da mi porcentaje de comisión. En este caso, para ver qué tipo de comisión es, puedo ir aquí a SBS, comisión AFP, para contrastar. Si este es el periodo del mes de julio y yo ubico Habitat, tengo que efectivamente me están descontando 10%, 1,74 de Primer Seguros, y la diferencia estará en la comisión. En este caso, ven ustedes que aquí la AFP solamente me está botando la comisión de 0,23. Eso significa que esto es lo que me descuentan, 0,23 de comisión. Por lo tanto, mi tipo de comisión es mixta. Hay dos comisiones, tanto la de mixta y la de flujo. En este caso, la mixta es la que me están descontando para efectos del sistema. ¿Sí? Una manera de poder comprobarlo. Bien. Hasta aquí cerramos con el tema de la AFP. Ahora lo que voy a hacer es el tema del llenado de la PLAME. Para ello, ¿qué voy a hacer? Previo a ello, voy a compartir nuevamente un Excel donde estoy mostrando el desarrollo de una planilla con 3 trabajadores solamente para efectos de este ejercicio, donde vamos a consignar la planilla del mes de junio a estos 3 trabajadores, sus fechas de ingreso, su remuneración, su AFP que ya está calculada, su NP que también está calculada, la quinta categoría que también se ha calculado para efectos de este ejercicio, y aquí mostramos las sumas totales de descuento, así como también cuánto es el neto a pagar, que viene a ser la resta de los ingresos menos los descuentos. Asimismo, también se consigna cuál es el salud, cuál es el seguro complementario y tiempo de riesgo que tiene esta empresa y el seguro de vida ley. A medida que entremos, les voy a consignar cuál es el dato. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ello, vamos a entrar aquí. Voy a cerrar algunos archivos para evitar que no colapse el sistema. Permítanme. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ingresar al PDT Plame. Para descargar el PDT Plame, previamente has tenido que realizar lo siguiente. Has tenido que entrar a la opción de Internet, módulos independientes, y en módulos independientes has tenido que buscar
este concepto. Planilla electrónica Plame, vigente a partir de noviembre de 2011. Y aquí tienes el autoinstalador. Si es que, si es que en este caso es la primera vez que estás descargando la versión de la Plame, tienes que previamente a ello descargar e instalar el Adobe para que recién puedas instalar la Plame. Aquí tenemos la última versión de la Plame que ha sido actualizado al 10 de junio. Entonces es correcto. Se hace la descarga correspondiente y ya vamos a tener en este icono que se va a guardar en el disco C la información y vamos a tener este icono en el escritorio donde vamos a poder visualizar el PDT Plame y es aquí donde vamos a ingresar. En este PDT Plame me pide que ingrese al PDT y nuevamente voy a ingresar usuario, root, usuario y clave. Para ello, nuevamente voy a dejar de compartir solamente un momento. Dame menos de un segundo para poder cargarlo. Perfecto. Nuevamente vuelvo a compartir mi pantalla. Me confirman que puedan visualizarlo. Estoy en este caso mostrándoles la primera cara de la AFP, perdón, la primera cara de la Plame. Me confirman, por favor, que visualicen mi pantalla. He vuelto a compartir. Gracias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tal como les mostré en este PowerPoint, aquí se muestra cuál es la primera cara de la Plame. Tal cual. Entonces, aquí se los estoy mostrando en vivo y en directo. En este PDT Plame va a vincular los datos del T-Registro. Para ello, ya previamente aquí estoy consignando una empresa como ejemplo, que es una REMIPE, no está aportando al SENATI y tampoco tiene convenios para evitar la doble imposición. Entonces, lo que voy a hacer es consignar en declaraciones juradas, nueva declaración. Como ha culminado el periodo junio, entonces voy a declarar ahora el periodo junio en los primeros días de julio. Para ello, aquí ya tengo los datos del RUC, el nombre o razón social y me pide el periodo tributario. Para ello voy a consignar el periodo tributario que me pide que lo consigne a razón de meses y años. Entonces consignaré junio 2022. Esta declaración es sustitutoria rectificatoria, vamos a colocar que no, porque es la primera vez que estamos declarándolo, por lo tanto es una declaración original. Y aquí hay la opción, sincronizar datos con el T-Registro clavesol o utilizar datos del T-Registro a un determinado corte. Bueno, yo en este caso, se utiliza por lo general sincronizar datos con el T-Registro clavesol. Esto solamente cuando hay información hasta un determinado corte pasado. Aquí por eso me está grabando, me grabaría en este caso todos los trabajadores ingresados hasta el 22 de junio. En este caso, a tiempo real, estoy escogiendo la primera opción donde me mostrará que todo lo que haya llenado en el T-Registro que vimos en la primera sesión como trabajador debe aparecer en la Plame. Para ello vamos a hacer la opción ejecutar. Esperamos a que culmine el proceso de sincronización. Concluyó el proceso de carga de prestadores del T-Registro a la declaración y damos a aceptar. Una vez efectuado, vamos a detalle de la declaración y solamente para efectos de este ejercicio, esta empresa consigna 7 trabajadores. Significa que los 7 trabajadores que fueron registrados o que ya estaban registrados en el T-Registro, lo que ha hecho la Plame es tomar los datos que he registrado en la clave sol del T-Registro y los está arrastrando aquí. Me está mostrando los 7 trabajadores. Ahora me corresponde efectuar su declaración. Para ello, llené esta planilla. Esta planilla
no estoy colocando exactamente el nombre, pero me voy a basar de cuál sería en este caso la información a consignar. Para ello, vamos a tomar un trabajador de referencia y le colocaremos este sueldo, un sueldo de 1.700, descontaremos el fondo de pensiones, consignaremos el aporte a salud. Van a ver que hay algunos datos de manera automática. Bien, entonces procederemos. Para este primer trabajador, que va a ser el supervisor, vamos a ir al registro. Utilizaremos a cualquier trabajador. En este caso, vamos a utilizar a Guaycochea. Para efectos de este ejercicio, ¿qué es lo que pueden encontrar? Que Guaycochea ya está arrastrándome los datos del registro que ingresó a laborar el 1 de abril. Aquí está, 1 de abril. En este caso, aquí me da los datos empleado, régimen de salud y salud regular, y esta persona aporta al régimen pensionario, SPP integra, para efectos de este ejercicio. Esta empresa, en este caso, me da un dato, ¿aporta a la salud del seguro complementario de tiempo de riesgo? Yo le he puesto que sí, dado que esta empresa para efectos es de una empresa del rubro minero, dado que es del rubro minero, esta persona tiene un riesgo al trabajar, en este caso en mina. Esta empresa trabaja en mina socavón. Entonces, recuerden que hablamos de los 4 niveles de riesgo. El más bajo, 0.53, y el más alto, 1.83. Para efectos de este ejercicio voy a consignar 1.83. Esa es la tasa que en este caso se está utilizando para una empresa por esa actividad, dado que tiene una actividad de riesgo. Por eso está aportando ese CTR. Asimismo, también me pide marcar si tengo una condición de domicilio según impuesto a la renta. No tengo en este caso ningún problema en ello. Y aquí coloco si tiene otros ingresos de quinta categoría, es decir, si estoy trabajando tanto en la planilla de esta empresa como también en otra planilla. Si es que fuera así, yo tendría que marcar sí. Pero para ello, ¿qué se tiene que determinar? En la empresa donde perciba mayor sueldo el trabajador, la empresa que le pague más es la empresa obligada a considerar el ingreso de la otra empresa que le están pagando por menos y sumarlas. Dado que la renta de quinta es anual, entonces la empresa que más le pague, sea esta o sea otra, tiene que en este caso sumar, en este caso esta empresa, los ingresos de la planilla propia y la planilla del tercero, donde esté consignado el trabajador, y declararlos en esta plame. Si es que hubiese esa situación, entonces tendría que marcar la opción sí, que tiene otros ingresos de quinta categoría. Para efectos de este ejercicio estamos consignando que no. Una vez que hemos llenado estos datos, vamos a irnos a la siguiente pestaña de jornada laboral. En esta jornada laboral, dado que estamos trabajando a razón del mes de junio, me pone de manera automática los 30 días de trabajo. Si es que el trabajador estuviese, en este caso, subsidiado o hay días que no hubiese elaborado porque estuviese de vacaciones o hubiese algún otro concepto, podré modificar en esta opción y colocar cuál ha sido el motivo, colocar los días y guardar. Para efectos de este ejercicio no consignaremos ello. Más si consignaremos en este caso las horas ordinarias. En este caso se presumiría que si el trabajador labora 30 días, entonces multiplicaremos por 8 horas mínimas de trabajo. En la práctica deberíamos consignar solamente 240, pero yo consideraría que deberíamos colocar las horas efectivamente laboradas. Sabemos que el trabajador no labora todos los días, sino que también tiene dominicales. Entonces, tendría que multiplicar no 30 días, sino tendría que multiplicar 26 días. Dado que estoy considerando que el domingo no es una hora trabajada, no es un día trabajado, es un día de descanso ganado por haber trabajado la semana completa. Por ello estoy consignando 208 horas. En esta casilla solamente se consigna si es que hubiesen minutos. Aquí solamente estoy consignando horas.
Ahora voy a llenar ingresos. Tal cual como ustedes pueden ver, aquí hay casillas que me permiten consignar esta planilla, que podemos verla de manera horizontal. Aquí lo voy a llenar de manera vertical, pero ya con información a SUNAT. Entonces, la empresa llenará de acuerdo a las casillas correspondientes. Si en caso, y eso digo, en caso hubiese algún concepto que nosotros quisiéramos agregar y no se cumple aquí, entonces lo que podemos hacer es ir a empleador. En esta opción empleador, lo que vamos a hacer es modificar, ir a mantenimiento de conceptos y cualquiera sea el concepto que estamos buscando, podemos agregarlo. A ver, vamos a ir de nuevo. Aquí, donde, como pueden ver, por ejemplo, aquí solamente está habilitado un concepto. Puedo habilitar más conceptos que estén dentro de la plame. O inclusive puedo crear otros conceptos acordes a la necesidad de la empresa. Solamente para efectos de mostrar que hay esa opción. Nuevamente vuelvo a declaraciones juradas. La opción, registradas. Estoy entrando en junio. Detalle de declaración. Y estaba llenando al trabajador Guaycochea, ¿verdad? Entonces, ingresaremos. Como en este caso tuve que salir sin guardar, entonces tengo que volver a reiniciar los datos. El único dato que tengo que agregar es la tasa del seguro complementario y todos los datos que hemos visto aquí ya estaban guardados o ya estaban vinculados del registro. Aquí las horas y aquí el ingreso. En este caso aquí consignaremos cuál es la remuneración. Primer dato que vamos a consignar es la remuneración o jornal básico. Para ello ubicaremos en la casilla 121, remuneración o jornal básico, donde colocaremos el devengado, 1700, 1700. Aquí solamente estoy copiando y pegando, pero también puedes llenarlo de manera manual. La plame tiene estas dos casillas donde puedo consignar devengado, significa que el trabajador ha laborado efectivamente en el mes de junio, derecho ganado, devengado, ha ocurrido, por eso se consigna los 1700. Pero si todavía no le he pagado, entonces aquí consignaré 0. Depende en este caso de la situación de la empresa para poder cancelarlo. Habitualmente, de manera automática, si culminó el mes de junio, ya se supone que el trabajador ha laborado, por eso se consigna el derecho ganado por su sueldo, su jornal básico. Si es que ya le pagué, entonces consignaré también 1700. Caso contrario, se coloca 0, si es que no lo has pagado todavía. Para efectos de este ejercicio estamos asumiendo que sí se le ha pagado. Después, no tenemos más información, pero veamos qué información tenemos. Tenemos también para poder llenar si el trabajador tiene sobretiempo, horas extras, o si ha trabajado en días de descanso, o inclusive si tiene remuneración vacacional. Si el trabajador pidiera vacaciones, entonces tendría que fraccionar su sueldo, dependiendo de los días de trabajo y los días de vacaciones. Es de mencionar que si voy a consignar también los días que estuvo de vacaciones, tendré que cambiar el jornal. Entonces no serían los 30 días laborados, sino serían, por ejemplo, 20 días laborados y 10 días no laborados. El motivo está de vacaciones. Por lo tanto, en ingresos, consignaré de manera proporcional la remuneración en base a los 20 días laborados y en vacacional en base a los 10 días de descanso ganado. Aquí inclusive hay los datos para llenar la asignación familiar si es que el trabajador tuviese. No estamos consignando nada para efectos de este ejercicio. Solo que al final, total ingresos es el sueldo. Si yo coloco una cantidad, nótese que de manera automática se está sumando. Solo para efectos de mostrarlo. Ahorita solo lo estoy colocando en base a los datos que tengo del Excel. Lo principal es mi Excel. El Excel me va a ayudar a comprobar que lo que vaya registrando en la plame me den esos datos. Muy bien, terminé estos datos de los ingresos, me voy a los descuentos. Aquí solamente me indica si el trabajador ha tenido algún descuento por adelanto, cuota sindical u otro descuento que no esté afecto a
a la base imponible de los ingresos que he consignado. Como no he puesto que el trabajador se le ha dado dinero por adelantado o se le da o tenga que aportar una cuota sindical e inclusive que tenga algún otro descuento que no tenga que ver con la base de la remuneración, entonces no consigno nada. Lo interesante es cuando vamos a tributos y aportes. Y como pueden ver, al haber llenado los datos de ingresos de manera automática, ya me está apareciendo los 1.700 en los datos que yo necesito. Para ello vamos a llenar los datos de la AFP. Aquí yo tengo que el fondo obligatorio es de 170, el 10%. Por lo tanto, en la casilla 608, aportación obligatoria, consignaré los 170, que es la base de cálculo. Segunda información, el seguro, que en este caso es 29.58, que lo consignaremos aquí, en la casilla 606, prima de seguro AFP, 29.58. Y a la vez llenaré la comisión de AFP porcentual, en este caso, por el tipo de comisión en el que se encuentra el trabajador, su comisión es cero. Por lo tanto, igual voy a tener que llenar con cero. Si no pongo nada, el PLAME no me va a permitir guardar o validar el dato hasta que efectivamente coloque el cero o el dato correcto, pero tengo que llenarlo. Con Afoviser es relacionado a construcción civil, no aplica en este caso para esta empresa, para este trabajador, por lo tanto no se consigna. Y aquí tenemos renta de quinta retenciones, donde también me vincula en la base del sueldo. Bajo lo que hemos visto en la proyección de quinta categoría, solamente si el trabajador llegase a superar durante el año las 7 unidades impositivas tributarias, entonces estaría obligado a efectuar rentas, a que se le retenga rentas de quinta categoría. En este caso, de acuerdo a la proyección efectuada, no tenemos que el trabajador se le haya descontado rentas de quinta categoría. Por lo tanto, como no se le va a retener quinta categoría para este mes de junio, también tenemos que colocar cero. Si no colocamos cero, no me va a permitir guardar los datos que estoy consignando. Líneas abajo vamos y aquí vemos los aportes. Aquí lo que hemos visto son los aportes del trabajador, es decir, los descuentos que se hacen en la planilla, que en este caso han sido FP. Y líneas abajo encontramos las aportaciones del empleador, donde de manera voluntaria se puede consignar los datos de la AFP por la comisión del 2%, que para efectos de este ejercicio no lo vamos a mostrar, pero nótese que de manera automática, sin que yo haya puesto nada, en la casilla 804 de salud, ya me ha calculado el salud en base a los 1.700 que he colocado por 153. Vamos a comprobarlo en nuestra planilla. Vemos que en nuestra planilla tenemos por el primer trabajador 153. ¿Eso qué significa? Que el dato es correcto. Vamos al seguro complementario, que en este caso me tiene que salir 31.11 y vemos que también me da el dato de manera automática por 31.11. De alguna manera, los datos que se están calculando automáticamente me permiten contrastarlos con lo que estoy viendo en la PLAME. La PLAME con mi Excel o con mi papel de trabajo. Aquí tengo que consignar la póliza de seguro. En este caso sabemos, aquí sí tengo que consignarlo manualmente porque las tasas son, en este caso la prima de seguro de vida ley es diferenciada, no es estándar. Aquí voy a colocar 5.75. Y al final el total de aportación del empleador debe ser 189,86. Si yo verifico en mi Excel, tengo 189,86, entonces es correcto. De igual manera puedo visualizar el total aporte del trabajador. El total de aporte del trabajador o descuento fue por 199,58. Aquí puedo visualizar que también tengo esa cantidad. Permítame. Sí, perfecto. Aquí estoy sumando la FP. 199,58 el total descuento. 199,58 total descuento. Significa que es correcto.
Cuando ya tenga todos los datos correctos, entonces voy a dar en la opción de grabar. Esperamos un momento. Y me dice la información se grabó satisfactoriamente y aquí me aparece un check verde, donde he registrado el dato correcto. Inclusive, ya me calcula cuánto sería el neto a pagar. 1500.42. Verifico en todo caso. Esto es un dato de fórmula. Y vemos que me da también 1542. Entonces es correcto. Y si cierro el detalle, he llenado el dato de un primer trabajador. Nuevamente voy a repetir el proceso con el segundo trabajador. Voy a llenar, en este caso, los datos del gerente. El gerente, en este caso, tiene un sueldo de 3.000. Para ello voy a usar un trabajador hipotético y voy a consignar este dato. Tengo en este caso al trabajador Mancilla. El trabajador Mancilla, como dato del trabajador, tengo que también ha ingresado el 1 de abril, todavía no hay fecha de cese, aporta al seguro de vida, perdón, aporta al de salud, su régimen pensionario es el sistema privado de pensiones de Profuturo, AFP Profuturo, y también me da la opción que aporta al SCTR. La razón de por qué me está pidiendo esa información es porque yo en el T-Registro inicialmente coloqué que el trabajador va a aportar a SCTR, dado que ya aporté, o perdón, ya marqué que sí va a aportar a SCTR, entonces lo que hace la PLAME es arrastrar los datos que yo declaré, que yo consigné. Nuevamente voy a utilizar la tasa de riesgo más alta, 1.83. Aquí podemos variar, condición de domiciliado y vamos a colocar que tengo otros ingresos de quinta categoría, vamos a colocar sí, van a ver lo que va a ocurrir. Vamos a ir al otro dato, jornada laboral. Trabajaremos sobre el efecto de que ha laborado los 30 días completos y también sobre las 208 horas. No más, no menos. Ahora vamos a ingresos. En ingresos tendré que consignar en este caso, cuánto ha sido su remuneración. Nuevamente voy a la casilla 121, remuneración o jornal básico, de cuánto es su sueldo. En este caso estoy consignando que su sueldo es de 3.000. Entonces colocaré 3.000. Como no estoy ingresando mayor información, entonces los 3.000 totales vienen a ser su ingreso y es la base para poder calcular todo lo demás. No voy a colocar descuentos porque no ha habido adelantos u otros descuentos necesarios y me voy a tributos y aportes. Nuevamente repetimos el proceso. En este caso, a ver, tributos y aportes, nuevamente vamos a subir. Vamos a llenar en orden primero la AFP. Nótese que aquí para efectos de un orden, la AFP lo llenamos de abajo hacia arriba. Entonces empezamos con la casilla 608, aportación obligatoria. Dado que la aportación obligatoria es 300, consignaremos 300, que también es el mismo importe que tengo en el fondo. Segundo, consignaremos el seguro. El seguro lo vamos a encontrar en la segunda casilla. Prima de seguro FP, 52.20. Y por último, la comisión, que en este caso Profuturo sí tiene. Este es Profuturo con comisión mixta, 8.40. Colocaré a la altura de 601 el porcentaje de la comisión. Y aquí me aparece en este caso la base de cálculo, que es el sueldo. Si yo verifico, total FP 360.60, aquí me aparece total trabajador 360.60. Pero me está faltando aquí un dato, renta de quinta categoría. Como en este caso el trabajador se ha proyectado que sí se le va a descontar retenciones de tercera categoría, entonces, ¿qué va a ocurrir? Tendría que consignar este monto de cuánto es la renta de quinta categoría. Solo que para efectos de este ejercicio, ¿qué es lo que he consignado? ¿Se acuerdan que aquí había colocado en datos del trabajador que sí tiene otros ingresos de quinta categoría? He marcado sí. Y van a ver que aquí en tributos y aportes, que está ahorita cargando, se ha habilitado una opción de un papel con un lápiz. Significa que me da la opción de que yo pueda ingresar información. Vamos a ingresar esa información. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Yo, para efectos de esta planilla, estoy indicando que el trabajador no solamente
genera ingresos de planilla en esta empresa, sino también en otra. Como esta empresa es la que más le paga, entonces está en la obligación de sumar el ingreso de la planilla de la otra empresa con el ingreso de la planilla de nuestra empresa, para que al final se haga la sumatoria, se haga en este caso la proyección de renta de quinta categoría y se efectúe el descuento. Es decir, aquí yo voy a efectuar el descuento del impuesto a la renta de quinta categoría por las dos empresas que he trabajado. En este caso, solamente ocurre eso, o solo está en la obligación de efectuar ello, el empleador o la empresa que más le pague al trabajador. Para efectos de este ejercicio, estamos indicando que como empresa yo le pago más, entonces tengo que sumar tanto las rentas de quinta y cuarta, perdón, las rentas de quinta de esta empresa y las de la otra. Suponiendo que gana el trabajador un sueldo de 3,000 en esta empresa, pongamos que el trabajador gana un sueldo en otra empresa por el mínimo vital. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a tener que habilitar la opción y colocar nuevo. En este caso no tengo Ruja a la mano, así que utilizaré uno ya existente. GR Máquinas, por ejemplo. Vamos a colocar que en esta empresa le pagan 1,025. Como esta empresa le pagan el mínimo vital 1,025, entonces, y yo le pago 3,000, entonces yo como empleador estoy obligado a consignar o a sumar su renta de quinta de la otra empresa más la renta de quinta de mi empresa. Y nótese qué está ocurriendo. Voy a cerrar la opción. Ay, un momentito. Parece que me desvinculé. Sí, un momento. Sí, por error me salí. Entonces estoy reiniciando la información. Motivo de repaso. Vuelvo a llenar. 1,83, quinta categoría. Jornada 208. Ingresos. Remuneración 3,000. No hay descuentos. Tributos y aportes. Si se ha borrado, tendremos que volver a consignar. 3,000. Tendré que consignar 300 de aporte obligatorio de la FP. 52,20 del seguro. 8,40 de la comisión. Y nótese qué es lo que ha pasado en quinta categoría. Aquí se aborda el dato. Nótese que la base para calcular el impuesto a la renta de quinta categoría no es 3,000, sino 4,025, dado que estoy sumando la planilla, el ingreso de la planilla de esta empresa, 3,000, más el ingreso de la planilla, de otra planilla donde también labora el trabajador, 1,025. Por ello es que se está sumando una base de cálculo mayor. Aquí tengo 3,000, aquí tengo 3,000, aquí será 4,025. Entonces, lo que tengo que hacer es eso, hacer una proyección, sumar en este caso los ingresos de la planilla del tercero, más los ingresos de mi planilla, hacer las proyecciones al año, restarlas menos 7 UITs y efectuar los impuestos correspondientes por cada escala. Para efectos de este ejercicio, estoy consignando que este es el impuesto a la renta de quinta categoría que se tendría que retener de manera mensual, el cual es este mismo dato. Si yo quiero comprobar si es que si los aportes del trabajador o las retenciones han sido correctas, aquí me debe dar 472,63, que precisamente el segundo trabajador tiene ese mismo dato. Voy ahora a aportaciones del empleador. En este caso me pide que consigne la póliza del seguro de vida, que sabemos, como había dicho en las primeras clases, es obligatorio desde el año 2020. Por el accidente que ocurrió en noviembre del 2019, cambió la normativa, donde el seguro de vida ley antes se aportaba de manera obligatoria cuando cuando el trabajador laboraba 4 años para un mismo empleador. Ahora la norma ha cambiado. El seguro de vida ley se da al trabajador desde el primer momento que ingrese. En este caso voy a consignar que el seguro de vida es 6,75. Y nuevamente me calcula de manera automática el salud 3,270. Voy a mostrarlo aquí. 3,270, la base del salud,
base de salud 270, salud SCTR 5490, 5490. Si al final veo el total aporte del empleador, me sale 331.65. Voy a comprobar eso. Y tengo 331.65. Por lo tanto, es el dato correcto. Si ya tengo todo el dato correcto, entonces lo que hago es grabar. Y ya está. Nuevamente cambia el estado a un check verde, donde me consigna la información. E inclusive también me aparece cuánto sería el neto a pagar, que en este caso sería 2.527.37. Lo contrasto con mi planilla Excel. 2.527.37. Listo, eso sería todo. Para terminar, vamos a registrar un trabajador más. En este caso registraremos a la secretaria como un trabajador 3. A ver, para ello utilizaremos... ¿A quién utilizaremos? Al primer trabajador. Nuevamente los datos son repetitivos. A ver. No debería consignarse en este caso el SCTR para la secretaria porque no es trabajadora operativa, sino es trabajadora administrativa. Sin embargo, si mencionamos que la trabajadora está laborando cerca de la mina, donde también es central de riesgo, perdón, hay contingencia de riesgo, entonces también es bueno coberturar a esta persona con el SCTR. Consigno el SCTR, jornada laboral 208, ingresos. En este caso, esta persona percibe el mínimo vital, colocaremos en remuneración jornal 1025. Estoy acelerando un poquito, dado que ya han visto que el proceso se repite para los dos trabajadores anteriores. Total ingreso 1025. No hay descuentos y vamos a los tributos y aportes. En este caso, este trabajador tiene una particularidad, no está aportando a la AFP, sino a la ONP. Nótese que para efectos de la AFP tengo que consignar los datos de manera manual. Sin embargo, para los que están aportando a la ONP, nótese que de manera automática me está apareciendo el descuento, 133.25. Aquí contrasto 133.25. ¿Y esto por qué? Porque SUNAT se encarga de en sí fiscalizar y también encargarse de la recaudación de este del Fondo de Pensiones Público. Por eso es que se calcula de manera automática. Y como pueden ver, como este trabajador aporta ONP, no aparecen los datos de la AFP, dado que yo consigné desde el principio que este trabajador es sistema de pensiones público. Nuevamente, renta de quinta categoría, siempre me piden. Si no tengo nada, vamos a hacerlo adrede, no voy a colocar nada, me olvidé, porque ahorita estoy viendo que el total aporte del trabajador es 133.25, entonces 133.25 es el total descuento, entonces va bien. Vamos a aportes del empleador. En este caso, el dato que tengo que agregar es la póliza de seguro de vida, que es en este caso 5.25. El de salud regular, que me calcula 92.25, el cual es correcto. Me calcula el de salud SCTR 1876, que también es correcto. Y el total aporte es 116.26. Contrastamos 116.26. Y vamos a dar la opción agregar adrede. Y sabemos que nos va a botar error. Me dice, debe registrar el impuesto para el concepto 605. Entonces subo líneas arriba y veo que la casilla 605 que me está observando es la renta de quinta categoría. Sabiendo que en mi papel de trabajo, aún así no le descuento quinta categoría, el PLAME, perdón, me exige que debo colocar un dato, en este caso, 0. Y ahora sí me va a permitir grabar. Esperamos un momento. Y ya está ok. Inclusive me aparece el neto a pagar, que es 891.75. Verifico nuevamente mi papel de trabajo. Tengo 891.75. Y eso sería todo. Miren, aquí habría que conseguir, para poder validar la planilla tendría que llenar los datos de todos los trabajadores. Solamente para efectos académicos hemos mostrado el desarrollo de 3 trabajadores. Cuando se tengan todos los trabajadores
consignados, se va a este concepto, determinación de la deuda, y aquí me va a colocar cuáles son los tributos públicos que debo efectuar. Esta es la base imponible, este es el impuesto resultante, aquí se va a sumar la totalidad. Por ejemplo, la base imponible es 1025, por lo tanto aquí me dice saldo que tengo que pagar 133, entonces yo colocaré importe a pagar 133. Verifico si es que el total de la planilla es 133. Si yo voy a mi sumatoria, tengo 133.25. Lo que hace la SUNAT es, en este caso, redondear los decimales. Cuando es mayor al 0.5, entonces lo redondea hacia arriba. Si es menor al 0.5, a los 50, menos de 50 céntimos, entonces redondea hacia abajo. En este caso, 133.25 es el total de ONP de la planilla general. Vamos al salud, seguro regular. Yo tengo que aportar o tengo que pagar como empresa un total de 515 por salud. Entonces, si yo voy a la columna de salud, tengo 515.25. Nuevamente lo mismo. Se redondea hacia abajo porque es menor a 0.50 en decimales y yo tengo que aportar a la salud 515. Y coloco 515. Después, quinta categoría. Ay, permíteme. Quinta categoría, base imponible. Me dice que me calcula que debo pagar 112. Verifico y efectivamente tengo que pagar 112. Recordemos que se redondean decimales para efectos del sistema. Por lo tanto, 112. Y por último, el SCTR, que en este caso, veamos qué es lo siguiente que ocurre. En este caso, si yo redondeo, los 104.77 es mayor al 0.50 en decimales, por lo tanto el aporte es 105. Y aquí tal cual me está mostrando el aporte de 105, el cual es correcto. ¿Por qué hay este tema del IGB? Porque para el aporte del seguro complementario de tiempo de riesgo me cobra un IGB, por lo que si yo quisiera desglosar este concepto, tendría que dividirlo entre 1.18 y lo veríamos de esta manera. Si yo tratara de redondearlo, en este caso, el IGB que debo pagar es de 16 y la base imponible es 89. Para efectos de la planilla, lo que me está mostrando es cuánto es el pago total, que es 105, como ven aquí, pero aparte me está mostrando como dato de referencia el IGB que se está pagando. Y eso sería todo. Lo que tengo que hacer solamente es marcar la forma de pago, validar y guardar. Obviamente, si voy a dar la opción validar, me va a dar error, porque para que pueda darme la opción correcta, tendría que haber llenado todos los trabajadores. Se llenan todos los trabajadores, prácticamente la planilla está completa. Cuando la planilla está completa, lo que se hace es lo siguiente. Bueno, aquí estamos consignando que el estado está en rojo porque no están los datos completos, porque falta llenar los demás trabajadores. Vamos a irnos a un ejemplo de planillas anteriores. Si es que yo ya declaré al trabajador, perdón, ya declaré las planillas completas, entonces me voy a la opción de archivo de envío. En esta opción de archivo de envío, lo que voy a hacer es indicar cómo voy a presentar mi declaración ante SUNAT, donde voy a consignar si lo voy a hacer en ventanilla de SUNAT directo o lo voy a hacer en operaciones en línea, en Internet. En este caso estoy marcando operaciones en línea y voy a dar examinar y consignaré en dónde lo quiero guardar. Cuando realice eso, voy a dar la opción generar. Cuando se da la opción generar, va a aparecer el backup donde se generará, se guardará el desarrollo de esta planilla. El siguiente y último paso es entrar a la declaración de la plataforma de SUNAT, cargar esa planilla, presentarla y pagarla. Y de esa manera se estaría efectuando la declaración de la PLAME. Esto ya es más sistemático, pero para que todo sea sistemático y todo tenga que ser acorde, de acuerdo al paso que prosigue, tiene que estar de manera correcta mi papel de trabajo. En este caso, la
planilla. La planilla de mi papel de trabajo, sea en un Excel, en una macro o inclusive en un sistema integrado, tiene que ser mi base o sustento para que sea válido en todos los procesos automáticos que hemos visto, tanto en el registro, en la PLAME, así como también en la declaración final. Bien, chicos, chicas, eso es todo de mi parte. Más que todo esta última parte ya era más dinámico por el hecho de que tenía que ingresar necesariamente al sistema para mostrar cómo se efectúa la declaración por cada trabajador, desde cómo se llena en el registro hasta cómo se declara en la PLAME. De mi parte eso es todo. Te doy el pase, estimada, para dar la posta a las consultas de haberlas. Bien, agradecemos a nuestro especialista por la disertación brindada como parte del curso Gestionando Planillas en esta 10ª sesión. Si hubiera alguna consulta, pueden ir escribiendo sus dudas por el chat. Joven Julio, su micro está apagado. Gracias. Mientras esperamos en este caso alguna pregunta por parte del público, solamente mencionar que esta es la última sesión que se está dando del curso de gestión de planillas. Agradezco la oportunidad al Grupo MindGroup por permitirme realizar este curso en la modalidad virtual los días viernes y domingos, donde ha sido interesante poder en mi caso, refrescar algunos datos, consolidar información y sobre todo poder difundir algo de la experiencia profesional para con ustedes. Entonces, eso es lo más importante, lo más enriquecedor, que el conocimiento no solamente queda con uno, sino que este también pueda transmitirse a otros y sea de alguna manera la base para poder trabajar y apoyarnos. De alguna manera les habla un amigo, un colega que ya anda algunos años en la vida profesional y que trata de aportar en algo, en el curso, en la experiencia, a fin de que pueda servir. Es todo de mi parte, muy agradecido nuevamente y quedo atento en todo caso si escribís alguna pregunta, sino para poder cerrar la sesión el día de hoy. Bien, parece que no hay dudas de la audiencia. Agradecemos nuevamente al especialista Julio Ángel Villena Guamaní por habernos brindado una excelente ponencia en esta 10ª y última sesión del curso Gestión de Planillas. También agradecemos a los asistentes por su asistencia. Muy bien. Recordarles que todo el material y las grabaciones de la sesión se encontrarán dentro de 24 horas en la plataforma Classroom, para que puedan ser consultadas en el momento que ustedes prefieran. Muy bien, esto ya sería todo en cuanto al curso. Si hubiera algo más que indicar. Solamente indicar que después de haber subido el material del curso, se estará también subiendo a más tardar el día de mañana lo que es el examen realizado hasta esta sesión, la cual va a comprender desde la sesión 6 hasta la sesión 10, donde tendrá la misma modalidad de 10 preguntas de opción múltiple, la cual la cual se estará pasando para la respectiva evaluación. En este caso, desde la fecha que se esté registrando en el sistema, en la plataforma, se le dará al alumno el plazo de una semana para que pueda efectuar su desarrollo. Ya con ello tenemos la calificación final y expedir en este caso el certificado correspondiente. No habría mayores alcances de mi parte, estimada. Eso sería todo. Muchas gracias más bien por tu apoyo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, joven Julio.
Bien, eso sería todo en cuanto al curso. Muchas gracias a todos nuevamente y que tengan buenas noches.